Bien, continuamos con nuestra segunda parte, los misterios revelados del Evangelio de Mateo, donde vamos a revelar el secreto número 20 del texto de Mateo, capítulo 5, verso 43 al verso 48. Bien, vamos a repasar el texto de base, el texto de inicio. Hemos dicho que el Nuevo Testamento es un documento que pertenece a la rama mística judía. Por lo tanto, ya hemos revelado, ya hemos compartido, ya hemos despejado dudas en la primera sesión en la temática a nivel literal. Pero ahora vamos a adentrarnos al alma del texto, a los misterios que están ocultos dentro de este texto. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, ese es el texto de base. En cuanto a los misterios, en esta segunda parte hablaremos acerca del tema del mal. ¿Ya? Hablaremos acerca de el mal. ¿Ya? Porque el mal, para afrontarlo, primero hay que conocerlo. Lo que dice, aborrecerás a tus enemigos. Y constantemente se habla del enemigo. Entonces la pregunta es, en el mundo espiritual, en la realidad espiritual, ¿a quién consideramos nuestros enemigos? Para empezar, tú no puedes considerar de que el prójimo es tu enemigo. La Torá te dice, ama a tu prójimo. Entonces, ¿quién es tu enemigo? Entonces, así es como opera, por ejemplo, la medicina. Por eso que primero eh, para afrontar el mal hay que conocerlo. En el caso de la medicina, primero se te da un diagnóstico, ¿ya? Y el diagnóstico ha de ser acertado. Luego hay que investigar las causas y finalmente hay que experimentar los remedios para estar seguro de que el paciente se va a curar. Cuando hablamos del mal, lo podemos enfatizar en diferentes aspectos. El bien, por ejemplo, si hablamos del mal, hablamos también del bien. El bien es la dimensión de las certezas. El bien es la dimensión de las certezas. Es la dimensión de la seguridad. Es la dimensión de la respuesta. Cuando tú tienes respuesta en tu vida, eso se llama bien. Pero el mal es la dimensión de las dudas. Por otra parte, el amor pertenece al bien. ¿Ya? El bien es la dimensión del amor. Pero el mal es la dimensión del miedo.
El bien es la dimensión de la sabiduría y el mal es la dimensión de la ignorancia. El bien es la dimensión de las preguntas y el mal es la dimensión de las, perdón, el bien es la dimensión de las respuestas y el mal es la dimensión de las preguntas. ¿Ya? Entonces, cuando de alguna manera discernimos el mal, lo hacemos en estos distintos aspectos. La certeza es parte del bien. El amor es parte del bien. La sabiduría es parte del bien. Las respuestas son parte del bien. Las dudas son parte del mal. El miedo es parte del mal. La ignorancia es parte del mal o las preguntas son parte del mal. Entonces, el bien es cuando una aclaración a una pregunta no da opción a réplica por ser totalmente satisfactoria, ya que una voz interna nos dice, ese enanito interior nos dice que esa respuesta cuadra con la sabiduría oculta y amnésica que moraba en nuestra alma. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que dar este tipo de respuestas a preguntas existenciales para definir definitivamente el bien y desenmascararlo de la confusión del mal. Bien, con respecto al mal, hay un arquetipo, un personaje que es conocido como el Satán. Y en la Kabbalah sabemos que tenemos un enemigo. Y ese enemigo es el Satán, ¿ya? Y según el Zohar, existe un Satán exterior y un Satán interior. El Satán interior es el ego, el deseo de recibir egoístamente. Y el Satán exterior es aquel que conocemos como el ángel Samael. Ya lo voy a pronunciar una sola vez. Entonces, ambas cosas, dice el Zohar, son lo mismo, es decir, están conectados. Pero así como tenemos dentro del mundo interior un Satán interno con su inteligencia, así también hay un Satán externo con su inteligencia que, en otras palabras, está queriendo constantemente hacerle la guerra al hombre. Y de hecho, comenzando, como dice la Cábala, comenzando con la creación del hombre. Enseña la Cábala que cuando Dios iba a crear al ser humano, se le aparecieron los ángeles y le dijeron, ¿por qué tú vas a crear al ser humano? Si el ser humano va a destruir tu creación, el ser humano, el ser humano va a destruir y va a echar a perder el plan. Es por eso que Dios le dice a estas fuerzas que, que si el ser humano se desviaba y rompía con las leyes de la Torá o las leyes del universo, pues las fuerzas del mal iban a ejercer castigo o justicia en contra de las personas. Entonces, las fuerzas del mal van a operar de manera justa, de manera legal. Por eso cuando tú ves a personas que no pueden dormir, tienen crisis de pánico, personas que tienen parálisis de sueño, que sienten que están despiertos y no se pueden mover, y sienten que le están pisando la cama, o vienen de repente trastornos mentales, o de repente una persona cambió una personalidad de la noche a la mañana de una manera agresiva. ¿Qué pasó ahí? O sea, yo no puedo solamente decir, no, es que el ego de la persona. Las fuerzas del mal que llamamos los demonios o que llamamos los espíritus del mal existen. No son teoría ni cuentos. Existen, señores. Entonces, hay personas incluso hasta son poseídas por estas fuerzas.
arrojan voces, fuerza física que la persona ni siquiera tenía. Yo soy testigo de muchas experiencias que tuve en mi adolescencia y parte de mi juventud, de posesiones muy fuertes, de personas muy delgaditas que eran capaces de levantar a personas 10 o 20 veces con peso más que ellas. Entonces, ¿de dónde salía esa fuerza? No, esa fuerza no era de la persona, era de los entes o de los espíritus enemigos, las fuerzas del mal que estaban dentro de esa persona. Entonces, según el Zohar, existen 5 familias de demonios, ¿ya? Y esas 5 familias de demonios tienen dos cabecillas. Esos dos cabecillas es una parejita que se llama Asa y Asael. Esa parejita de ángeles caídos son los que tienen tomado estas 5 familias de demonios. De hecho, creo que en las clases anteriores los mencionamos. Ahí cuando vean las clases se van a dar cuenta cuáles son esas 5 familias y cuál es su función en el mundo. Entonces, cuando hablamos de enemigos, tienes que tener claro de que nuestros enemigos son estas fuerzas. Y ellos están programados para llevarnos la contra, pero para llevarnos la contra cuando por ignorancia nosotros cometemos errores o con alevosía, con alevosía. Además que las fuerzas del mal son la policía del cielo, son los que nos sacan el parte, son los que nos cobran factura de nuestras acciones. Y por eso que yo he sido testigo también de que los pecados capitales que, ya sea a nivel literal o a nivel espiritual, que aparecen en la Torá, son cuando más fuerte se da lugar a estas fuerzas demoníacas, a estas fuerzas del mal. Cuando la persona cae en idolatría, la idolatría tiene una ramificación más o menos contundente. Cuando la persona cae eh, en asesinato, o sea, cuando la persona asesina, porque ese es su trabajo, porque trabaja para eso y lo hace porque le gusta hacerlo. Cuando una persona, cuando una persona también ha caído en adulterio o en impureza sexual, por ejemplo, impurezas sexuales abarca muchas cosas. Puede ser relaciones sexuales prohibidas, puede ser derramamiento de semen en vano, puede ser que el hombre se esté masturbando. Cuando el hombre se va por esos extremos, o cuando la mujer también se prostituye o se va por extremos de querer seducir a los hombres, pues da lugar a que la fuerza del mal, a que estos entes intervengan en las personas. Principalmente cuando hay derramamiento de semen en vano, porque ahí el ejército de las fuerzas del mal, incluyendo la reina de los demonios, se hace presente para crearte hijos. Entonces, pero aquí hay algo que hay que saber, que tenemos que saber desarrollar, porque las palabras de Rabí Yeshua son muy profundas. Entonces, el Satán está del lado del que recibe y no del lado del que da. Escucha bien esto. El Satán, esta fuerza espiritual, ya sea la tuya que está interna o la que está en el exterior, está del lado del que recibe y no del lado del que da, puesto que se aleja mucho del Creador y su misión, la misión del Satán es alejarte del Creador. Él es tu enemigo. ¿Por qué? Porque no tiene afinidad con el Creador. ¿Y en qué sentido el Satán no tiene afinidad? Porque el Satán está del lado del que recibe y Akadosh Baruj Hu por naturaleza es generosidad. El Creador, su fuerza es dar.
El creador no necesita nada de nosotros, pero él constantemente está dando sus criaturas. Por eso que está escrito, y lo dijeron los apóstoles también, es más vale dar que recibir. Entonces, como el Satán está del lado del que recibe y no del lado del que da, esto lo aleja del creador. No hay afinidad, no hay afinidad de forma. Uno es egoísta y el otro es dador, o sea, se repelen los polos. Sí. Lo que nos dice el texto es que las fuerzas del mal fueron creadas con un objetivo. Por eso, las fuerzas del mal también tienen un nivel de santidad. No estamos hablando de un alto nivel de santidad, pero tienen un nivel de santidad las fuerzas del mal debido a que ellas fueron creadas con un objetivo: separar al hombre del creador. Ya el hecho de que fueron creadas por el mismo creador, el hecho de que fueron creadas por el mismo Dios, el mismo que creó a toda la creación y la existencia humana, tiene una chispa de santidad. Pero eso no quita la misión que tiene, de separar al hombre de su creador. Entonces, cuando ya la persona comienza a menguar, cuando la persona pierde el deseo de estudiar la Torá, cuando la persona pierde el deseo de meditar, cuando la persona pierde el deseo de, de hacer Shabbat, cuando la persona pierde el deseo de celebrar las festividades, cuando la persona pierde el deseo de levantarse la madrugada, estudiar los secretos de la Torá, cuando la persona pierde el deseo de hablar con el Creador, si antes oraba, ahora ya no ora, si antes era de las personas que estaban primero y ya luego no quiere nada, la persona no tiene ni idea la influencia que tuvo. Y como su conciencia está pegado al mundo de la materia, esa persona no ve nada en el mundo espiritual. Por eso que vemos personas que de un año hacia otro, en vez de verlas amando más a Dios, más al Creador, las vemos más separadas, menos comprometidas. ¿Qué pasó? Entonces, hubieron fuerzas que las separaron del Creador y esas fuerzas intervinieron aquí, en su mente, en su conciencia, con malos pensamientos, con quejas, con ingratitud, viendo lo malo, fijándose siempre en lo malo, escuchando malos comentarios de otras personas. Y todo eso llevó y dijo, no, yo me alejo del Creador. Hay personas que se van a lo más profundo. Imagínate, hay personas que a lo mejor ni siquiera han pasado por la Torá. Por eso vemos, por eso vemos en el mundo asesinatos. Por eso vemos en el mundo prostíbulos. Por eso vemos en el mundo odio. Vemos que hay rencor, hay peleas, hay mal de ojo. Y todo aquello que te aleja del Creador es un plan orquestado por las fuerzas del mal, porque ese es su trabajo. Como dice, como dicen algunos cabalistas, nosotros estamos constantemente siendo bombardeados por inteligencias cósmicas. Y mientras tú estás creyendo de que tus pensamientos de odio son tuyos, no son tuyos. Mientras tú estás creyendo que tus pensamientos de venganza son tuyos, no son tuyos. Mientras tú estás creyendo que tus pensamientos de rencor son tuyos, no son tuyos. Mientras tú estás creyendo que el mal de ojo y la envidia que le estás teniendo a tu prójimo es tuyo, no es tuyo, te están manipulando. Y tú has dejado entrar eso. Eres marioneta de las fuerzas del mal. Y pareciera como que sientes placer serlo. Entonces, el Satán
es nuestro verdadero enemigo, porque él está del lado del que recibe, hemos dicho, ¿ok? Entonces, es por eso que es importante el autoconocimiento, porque solamente el Satán exterior puede tomar lugar cuando tú realmente no haces el trabajo interior que tienes que hacer. Conocerte, conocer tu alma, conocer tu divinidad, elevarte espiritualmente, conocer al Creador, conocer los secretos de la Torah, conocer los secretos del universo, conocer los secretos de la vida, aprender, madurar, saber cómo estas fuerzas del mal operan, vivir en justicia, vivir de acuerdo a los preceptos de la Torá, a las leyes de causa y efecto que rigen este universo. Y las fuerzas del mal no tienen cabida. Vivir los procesos de pureza. Por eso el Creador nos ha dado verajot. Por eso los sabios han revelado el secreto de las verajot, de las bendiciones. Decíamos en Rosh Hashanah que cada verajá es una energía añadida, es una energía de santidad que el Creador nos da. Cuando tú bendices una fruta, cuando tú bendices los alimentos del campo, cuando tú bendices el agua, cuando tú bendices las carnes, cuando tú bendices el vino, cuando bendices el pan. Y no se trata de dar gracia en español. Cuando tú hablas en hebreo, tú atraes a este mundo energías espirituales. Y eso es unos par de segundos. Cuando tú conoces el secreto de la bendición, pues realmente tú sientes la verajá. ¿Sí? Entonces, Rabbi Yeshua nos da un hidush. ¿Qué es un hidush? Un secreto, una novedad. Si tú tienes claro, si tú tienes claro que las fuerzas del mal son tu enemigo, entonces, ¿por qué Rabbi Yeshua dice, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, etcétera? De hecho, el maestro Albert Goslan en una oportunidad dijo, como en paralelo a lo que Rabbi Yeshua está diciendo, que hay que tenerle lástima por, hay que tener lástima por las fuerzas del mal, porque las fuerzas del mal están atascadas. Incluso el propio Mashiach tiene que sacarla de ese atolladero. Cuando el hombre le pidió al Creador en el mundo de las almas que quería ser un ente independiente de él, el Creador creó una forma, y esa forma es el Satán, que nos aleja de Akadosh Baruj Hu para que seamos seres independientes del Creador. Pero la Kabbalah enseña que esa separación que crean las fuerzas del mar para alejarnos de Dios ha traído sufrimiento al ser humano. Entonces, cuando hablamos de el Satán, hablamos de una energía de separación. Pero el Mashiach es otra energía que nos acerca al Creador otra vez. De hecho, por eso que hay dos palabras que tienen el mismo peso gemátrico, Mashiach y Nahash. Mesías y serpiente tienen un valor numérico de 358 los dos, aunque su fuerza es inversa. La fuerza de Nahash es separarte del Creador y la fuerza del Mashiach es unirte al Creador.
Entonces, cuando una vasija se llena de luz, toma conciencia de esa luz y desea compartir esa luz debido a la influencia que esa luz impera sobre la vasija. Entonces, para apartarnos de las fuerzas del mal y de todas sus estrategias, tenemos que estar dispuestos a recibir la luz del Creador. Tenemos que tener conciencia de ello. Pero esa luz no es para dejárnosla para nosotros mismos, sino que esa luz es para compartirla con los demás. Esa luz puede venir en paquetes de energía de muchas formas a tu vida, ¿sí? Esa luz, esa luz puede venir a tu vida, esa energía puede venir a tu vida en forma de dinero, de prosperidad, puede venir en forma de salud, puede venir en forma de sabiduría, puede venir en forma de amor, porque cuando salió del mundo de la emanación, era un paquete de energía que luego se materializa en tu realidad. La salud, por ejemplo, también es un paquete de energía que viene del mundo espiritual, como un paquete de energía donde recibes sanidad. Todos esos paquetes de energía que luego se materializan en esta realidad, tenemos que estar dispuestos a compartirla. Entonces, cuando nosotros recibimos del Creador cualquier paquete de energía y luego lo compartimos, estamos del lado del Creador y eso garantiza la victoria ante el enemigo. Entonces, cuando Rabí Yeshua te está diciendo amar a vuestros enemigos, te está diciendo ponte del lado del que da, ponte del lado del Creador, ponte del lado del que comparte. Entonces, cada uno de ustedes tiene que reflexionar qué es lo que Dios te ha dado y de lo que Dios te ha dado, qué es lo que tú estás compartiendo. Porque el egoísmo es lo que da lugar al Satán. ¿Qué paquete de energía te ha llegado a ti? Salud, sabiduría, inteligencia, dinero. ¿Qué es lo que te ha dado? El tema es cuando tú quieres retener. El tema es cuando tú quieres para ti solito, cuando tú quieres para ti solita, ¿sí? Cuando tú no quieres soltar. No es que yo no tengo. Si tienes. El tema es que no quieres, porque Dios nos da sabiduría para poder hacerlo y nos da amor para poder hacerlo. El tema es que hay una fuerza interna que ya se llama Satán que no quiere, no se anima a hacerlo. Esa fuerza te está diciendo vas a tener pérdidas. Esa fuerza vas a decir, pero ¿por qué lo vas a hacer? Esa persona no se lo merece. Esa fuerza llamada Satán que está dentro de ti te va a poner una y otra cuestión para no dar, para no compartir lo que te ha dado, lo que el cielo te ha dado. Pero para recibir no hay preguntas. Pero para recibir no hay cuestionamiento. Pero para recibir, ahí nos olvidamos del hemisferio izquierdo del cerebro. Pero para dar, uff, ahí sí que se activa. Como que va a explotar Vina ahí en tu interior. Entonces, estos son tremendos secretos que vemos aquí ocultos. Entonces, cuando nosotros recibimos de Akadosh Baruj Hu cualquier paquete de energía y luego lo compartimos, estamos afines con él.
Es por eso que Dios no te bendice, es por eso que Dios no te abre el entendimiento, es por eso que Dios no te abre puertas, es por eso que el universo te tiene ahí encapsulado, te tiene encerrado y estás siempre lo mismo, siempre la misma situación, no sales de la misma situación, porque tú crees, si tú crees que das el paso te vas a salir perjudicado. No, sal de ese globo, de esa mentalidad, compartiendo lo que Dios te ha dado, es cuando vas a salir de ese encierro. Estamos. Estamos en los días de Teshuvá. Estamos en los 10 días terribles, como le llaman algunos, donde los sabios te dicen, dase de acá. Y acá puede ser expresado en muchas maneras. Hicimos de hecho hasta un curso sobre lo que es la sedacá. El tema es que estás ahí, estancado, estancada, esperando recibir. No es que comienza dando. Programa tu mente para dar. No busques excusas, porque las fuerzas del mal. De hecho, si tú buscas excusas internamente, las fuerzas del mal no te van a buscar excusas para pagarte con la misma manera y mantenerte en la esclavitud de la misma manera. ¿Cómo era posible que el patriarca Jacob, estando en una zona, con su suegro, con Labán, que Labán lo quería perjudicar? Labán le tenía envidia. Labán quería robarle a Jacob, pero sin embargo, en todas las trampas que Labán le quería pretender hacer a Jacob no le resultaban y Jacob seguía siendo bendecido, Jacob seguía siendo próspero. ¿Y quién representa a Labán? La fuerza del mal. Labán también está dentro de ti. Labán es tu ego. Es el paradigma de no dar, de no compartir. Jacob representa el alma, porque el alma quiere dar. Jacob en la Torá le dijo Jacob al Creador, yo voy a ir a esa tierra. Si tú me bendices, yo te voy a dar a ti la 10ª parte. Jacob ya estaba pensando ¿en quién? En Shem, el hijo de Noé, en Sem, el hijo de Noé, que era el sumo sacerdote en aquella generación. Pero mientras Labán, el deseo egoísta, estaba ahí, Jacob era prosperado. Porque esa es la conciencia. Conciencia Jacob. La conciencia Jacob es la que me apega al Creador. La conciencia de Jacob es la que me hace afines con el Creador. El otro día una persona me decía, siento una sensación hermosa por haber podido ayudar a uno de mis hermanos. ¿Cómo es que sientes esa sensación hermosa? Es que esa sensación hermosa que tú sientes de haber podido ayudar a tu hermano es la conexión con Dios porque te pusiste del lado del que da y no del que recibe. Afines con Akadosh Baruj Hu, afines con Dios. Entonces, el que da no se queja. El que tiene un corazón dadivoso no se queja. El que tiene una conciencia para dar no se queja. Agradece. Agradezco por darme el mérito de dar. Hay veces cuando de repente estoy en la calle y me encuentro personas y digo, Baruch Hashem, gracias, eterno mi Dios, por darme el mérito de poder ayudar a esta persona cuando puedo hacerlo. Eres tú quien me bendice. En estos días aumenta tu sed acá. Aumenta lo que Dios te ha dado. Visualiza en el mundo físico qué es lo que Dios te ha dado y comparte. No busques excusas. La excusa te va a frenar. La excusa te va a estancar.
La excusa te va a limitar. La excusa no te va a abrir puertas. Yo me acuerdo cuando inicié hace muchos años atrás, cuando estaba estudiando judaísmo con un maestro judío ortodoxo. Yo le decía a mi maestro, yo no tengo, él me daba clases, a veces tenía veladas completas con él. De hecho, era su estudiante más aventajado. A veces tenía veladas, vigilias con él hablando de Torá. Y el único que le soltaba más era a mí, porque constantemente estaba ahí muy pendiente de sus enseñanzas. De hecho, una vez le dije, maestro, yo quiero compartir contigo, yo quiero retribuirte de lo que tú me das. Y ojo que lo que le estoy diciendo no es para que ustedes lo hagan, ni no es ni tampoco una indirecta. Es un ejemplo que se me acaba de venir. Le decía a mi maestro, yo quiero retribuirte. Y él se negaba, hasta que llegó un punto donde permitió que yo pudiera hacerlo. Y yo decía, gracias, gracias por darme la oportunidad de poder hacerlo. Mi alma sentía paz, mi alma sentía gratitud. Entonces, y de alguna manera, pues también ayudaba cuando de repente él estaba muy ocupado, maestro, mándeme los escritos si quiere, yo le hago una diapositiva, le hago un escrito, hago esto, eso, pero yo quiero servirle. Entonces, cuando tú ves ese espíritu, o lo ves también en Josué, ¿tú sabes por qué Josué fue el sucesor de Moisés y no el hijo directo, biológico de Moisés? ¿Por qué fue Yehoshua bin Nun? ¿Por qué fue Josué, hijo de Nun, el sucesor de Moisés? Cuando perfectamente pudo haber sido Gershón, el hijo de Moisés. Por la actitud del corazón de Josué, del servicio que este hombre tenía. El servicio, actitud de servicio. ¿Cómo tú puedes liderar algo? ¿Cómo tú puedes llegar a que Akadosh Baraj Hu te ponga en lugares de servicio, o sea, un lugar de liderazgo, el liderazgo también es servicio, pero con esa responsabilidad, si no eres capaz de servir a los demás? Por eso Satán volviendo al tema, por eso Satán cuando se llena del amor divino, toma conciencia de esa energía, se le llena y se vuelve dador. ¿Cómo así? Esto es algo que ocurrirá en el futuro, algo que todavía no ha pasado. Pero según la Kabbalah sabemos que el Mashiach hará que el Satán haga teshuvah. De hecho, te recomiendo la conferencia, bueno, hay que pagarla, sale como $50. Te recomiendo la conferencia del maestro Albert Goslan que dio hace unos par de años atrás, que se llama El Satán hace teshuvah. Yo entré a su club y vi la conferencia también, después tuve que pagarla, una conferencia espectacular, de cómo los días de la era mesénica que estamos viviendo, el Satán va a hacer teshuvah. ¿Cómo? Bueno, entre eso, le va a impactar tanto el amor divino, y cuando el Satán se ha impactado del amor divino, esa energía le va a llenar y se volverá dador como el creador. Porque de algo te voy a decirte. Hay una ley universal que dice que la energía no se destruye. Es decir, no puede ser destruida. Por lo tanto, la ley dice que la energía no se destruye,
pero se transforma. Y al momento de decir se transforma, es decir, cambia de polaridad. Si la energía egoísta o si el ser exterior, que llamamos el Satán, está del lado divisor, del lado separador, el lado opositor, del lado de nuestro enemigo, del lado del que recibe, entonces se volverá dador. Entre tanto, está atascado, solo recibe y no da. Y eso es lo que constituye nuestro verdadero enemigo. Tu enemigo no es tu vecino. Tu enemigo no es el prójimo. Tu enemigo no es tu maestro. Tu enemigo no es tu pareja. Lo que pasa es que por tener su sistema inmunitario metafísico débil, estas fuerzas poseen a la persona y esta persona comienza a tener comportamientos erráticos y muchas veces a levantarse contra ti. Eso incluso puede pasar en la misma casa, puede pasar entre las parejas, puede pasar entre los hermanos. Ellos son los causantes de todo dolor que los seres humanos hemos sufrido en estos casi 6.000 años en la Tierra. Pero cuando nosotros comprendemos este secreto, y tenemos que preparar nuestra vasija y llenarla de luz, tomar conciencia de eso, compartir esa luz en los diferentes aspectos físicos que se ha materializado esa luz, ya hacemos afinidad con el Creador y no con las fuerzas del mal. Supongamos que a una persona le llegan 3.000 millones de pesos y él se queda con esa energía y no comparte de esa energía que recibe, entonces vienen las fuerzas del mal y lo acusan para que le venga pobreza a esa persona y esa persona llega a ser pobre otra vez porque no hizo afinidad con la divinidad que es del todo dadora, sino que hizo afinidad con las fuerzas del mal que solo recibe. Y las fuerzas del mal no quieren bienestar para el hombre, solo procuran y quieren su mal. Entonces, ¿qué es lo que quieren de ti las fuerzas del mal? Quieren tu energía. Las fuerzas del mal quieren tu energía. Es por eso que una persona que no da diezmo, una persona que no da maaser, los que conocen los secretos de la Kabbalah respecto al maaser, el Satán le absorbe esa energía porque le gusta recibir tu energía. ¿Y cómo te la quita? Te pone en un trabajo que no te da para el mes. Te enferman a los hijos, te enfermas tú, y todo lo que tú no das, todo lo que tú no contribuyes, ya sea a tus maestros o ya sea a los necesitados, a los enfermos o a los pobres, pues el Satán te lo va a quitar. Y fíjate bien que cuando cobra el Satán, cobra feo, porque a veces te quita más. ¿Por qué? Porque te ves enfrascado en un sistema de energía que no es agradable, un desgaste que no es agradable. Claro. Entonces, lo que recibes, tú te lo guardas. ¿Qué decíamos en uno de los grupos en la mañana? La acá te libra de la muerte. Pero tú no crees en eso. Entonces, como tú no crees, bueno, te la pasas enfermo, te la pasas con dolencia, te la pasas con crisis, te la pasas con quejas, porque estás del lado estás afines con el Satán. El Satán te come tu energía, te absorbe tu energía y tú no te das cuenta. Por eso, si quieres estar bien, en afinidad con Akadosh Baruj Hu, tienes que estar del lado del que recibe la luz de Hashem, pero la comparte. Y luz es cualquier paquete de energía que nosotros podamos recibir en esta realidad, en esta dimensión, por medio de un evento, de una situación. Por ejemplo, si una persona es médica, que es sanador, debe procurar dedicarse a esa misión. Un profesor que ha recibido su nivel de luz debe compartir lo que ha recibido.
Si queremos estar del lado del creador, tenemos que estar siempre dispuestos a preparar nuestras vasijas, llenarnos de luz, tomar conciencia de esa luz y repartir esa luz. Así funciona este universo, mis estimados y estimadas. Entonces, de esa forma, imagínate si entendemos esta realidad y el mundo se llena de amor, lo que va a impactar al Satán va a ser niveles de amor inconcebibles en este universo, que no va a tener de otra que cambiar su polaridad. Este es el secreto de amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, a tus enemigos. Bien, con esto hemos terminado las dos sesiones. Eh, quiero dejar la palabra si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué les ha parecido la clase? Ana Isabel Díaz levantó la manito. Adelante, Ana Isabel. Shalom, shalom. Ay, Baruch Hashem, qué gran bendición de verdad poder estar aquí. Mucha bendición. Bueno, más que todo quería era como preguntarle en dónde podría encontrar todas estas, las grabaciones para poderlas repasar, porque bueno, yo apenas me vengo a conectar. De hecho, yo no estoy en ese hemisferio de la Tierra, por así decirlo, pero sí para poderlo seguir viendo. ¿Usted es parte de la comunidad del Moré Dairo? ¿O no? Sí, señor. Ya, yo le envío al Moré el link para que lo comparta con todos ustedes. Ya para que Perfecto, muchísimas. entren a toda la serie de estas clases que llevamos de YouTube. Baruch Hashem, muchísimas gracias, hermano. Bien, con mucho gusto. Con mucho gusto, Diana. Con mucho gusto, Baruch Hashem, por tu presencia también en esta clase. Muy bien, ¿qué más? Dice Miguel Ángel, excelente clase, maestro, y hermosa luz reveladora y conciencia muy acorde a las fechas actuales de reflexión. Así es, Miguel Ángel. Gracias, Ana Isabel, bendiciones también para ti. Bien, ¿alguien más quiere encender su micrófono? Shalom, More. Shalom, shalom. Ya, More Dairo y después Emilio. Así lo escuché primero. Amén, amén, Baruch Hashem. More, ahora que tú decías el tema sobre las fuerzas del mal, me llama mucho la atención porque hablabas del tema de la masturbación o el derrame de la semilla, ¿no? Eh, ¿Puede esto de una manera, como te dijera, una persona que conociendo de la Torah y que de manera consciente practique la masturbación, podría traer sobre la persona algún decreto duro y nefasto? Claro, yo puedo decir que la masturbación que lleva al derrame de semen en vano es el peor cortocircuito en este mundo. El peor, y es considerado como un Mabul, un diluvio, al mismo grado del diluvio de la época de Noé. Así que se le viene destrucción a esa persona. El universo prepara realmente, ya sea a nivel carencia, a nivel espiritual, carencia a nivel mental, carencia a nivel económica, carencia a nivel de pareja. Es una persona que se autodestruye. La masturbación el derrame de semen es una autodestrucción terrible. La propia persona se pone una soga en el cuello. Bueno, y entonces,
Podríamos decir que el que lo hace en ignorancia no tendría el mismo juicio. El mismo. Es la misma violación. Es la misma violación, las mismas leyes. Las fuerzas del mal no van a contemplar si esa persona sabe o no sabe las leyes de la Torah. Porque para eso todo el mundo es ignorante. Esa persona va a aprender por la experiencia. Esa persona va a sentir el efecto con conciencia. La causa va a ser con conciencia y el efecto también con conciencia. La persona que ignora esta ley va a transgredir en inconsciencia y va a recibir el efecto en inconsciencia. Y a lo mejor la persona no se da cuenta que es lo que le está produciendo a lo mejor esos daños. Pero el efecto es el mismo. Perfecto, gracias, More. O sea, de hecho, el tormento para la persona que lo sabe va a ser más grande porque sabiéndolo lo hace. Va a haber como una especie de autoconciencia ahí que lo va a acusar. Lo va a acusar a esa persona. Emilio, Baruch Hashem. amén. Shalom, shalom, maestro, Shalom, bendición. maestro. Shalom, Bueno, shalom. mira, maestro, quiero expresarte mi agradecimiento porque estamos muy contentos por esta enseñanza que nos diste en la noche de hoy. Sobre todo algo muy importante cuando hiciste énfasis en que si quieres conocer, combatir el mal, pues tienes que conocerlo. Y cuando hablamos, usted habló desde esas dos dimensiones del mal, desde la parte interna, como es el Yetzer Hara o ese ego que todos tienen, o desde la parte exterior, que es cuando nosotros muchas veces recibimos las consecuencias a través de por las acciones negativas que realizan por incumplimiento y violaciones en el mundo natural de los preceptos que están establecidos. Entonces, es muy importante, bueno, para mí y para Nervi ha sido de gran importancia conocer esta parte del mal, saber que no hay un mal que genere respuesta en la vida de la persona si no viene por alguna razón. Como creo que está claro también, está dicho sí. Así es, Emilio. No sé si lo último fue una pregunta o fue una afirmación. Era parte de la misma información. Lo que Ah, pasa es que hice un corte como pensando en algo más. ya. Sí, exactamente, así es, Y Emilio. gracias, sí, gracias, maestro. Gracias, maestro. Estuvo hermosa, hermosa la enseñanza. Muchas gracias. A aplicar se ha dicho. Ahí se pone más hermosa la cosa. Muy bien. Con mucho gusto, mis estimados. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Bien, no habiendo más entonces, hasta aquí llegamos. Me despido, que tengan todos una buena noche y nos vemos entonces hasta la próxima semana con más misterios y secretos del Evangelio de Mateo. Gracias, Gracias, More, por More. tu clase. Bendiciones. Excelente. Con Muchas mucho gracias, Shalom, gusto. maestro. Laila. Bendiciones. Saludos, Laila, a todos. Amén. Bendiciones para todos. Ujú. Gracias, bendiciones. Hashem. Bendiciones.